Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a nuestro programa Temas de Impacto Espiritual. Soy el pastor Roberto Andino. Para mí es una bendición tener con nosotros en esta preciosa hora al reverendo Anthony, amén, Sosa. Él es pastor de la iglesia en Dallas, Texas, del Movimiento Misionero Mundial. También presbítero de la zona 20, que corresponde a los estados de Arkansas, Kansas y también Missouri. Así es que también es supervisor misionero de la obra allá en India. Para mí es una bendición tenerlo con nosotros. Y antes de entrar a la parte con él, quiero pues hacer un breve editorial del día de hoy. Hermanos, el pastor Anthony Sosa, yo lo conozco desde que era oveja, sigo siendo oveja también, ¿verdad? En otras palabras, desde que no era pastor. Recuerdo allá por el año 99, cuando él llegó a la iglesia allá en Chambly, Georgia, donde nos congregábamos, estábamos prácticamente recién convertidos, y él llegó a predicarnos a una campaña que el pastor Henry Araya, mi pastor, lo invitó. O sea que ya llevo un tiempo conociéndolo, pero también he escuchado acerca de su testimonio. Viene de un hogar de misioneros también, amén, que tuvieron mucho tiempo haciendo la obra misionera en México, e inculcaron en la persona de nuestro hermano Tony valores cristianos, valores de temor a Dios y también amor por la obra del Señor. Amén. Y este joven, amén, que sigue siendo joven todavía, pastor Anthony Sosa, comienza su llamado en la obra del Señor bajo una misión donde su papá era el líder, y el llamado a la obra del Señor a muy joven. Y recuerdo sus primeros, no sé si son sus primeros pasos, pero cuando él pastoreaba en Pánuco, Veracruz, en la misión de sus padres. Después Dios trata con él y le hace el llamado para que sirvan dentro de esta obra del movimiento misionero mundial. Amén. Y lo lleva por un tiempo también a México, si no me equivoco, a Tampico, a la ciudad de Tampico, pegado ahí frontera con con Tamaulipas, donde en el momento que nuestro hermano Anthony hace la obra ya en México, en ese momento los grupos del narcotráfico estaban en su más fervor. Para ser exactos, él estaba sembrando pavor en todo ese golfo, amén, la parte del Pacífico de México, perdón, sí, no el Pacífico, sino la parte del Atlántico, amén. Del Golfo de México. Del Golfo de México, el cartel de los Zetas. Y con todas esas amenazas, el pastor Anthony Sosa hizo la obra de Dios allí, dejó un templo construido, fue vicepresidente de la obra de Dios allí en México, y hizo una labor muy linda con todos esos peligros. Amén. Yo creo peligros hasta de amenaza de su propia vida, porque recuerde que los grupos delictivos es como el comunismo, como cualquier otra organización que es ajena y es enemiga del evangelio. Amén, que detrás de todo eso está el diablo, porque el diablo es el gran enemigo del evangelio. Así es que es un hombre de mucho recorrido en la obra del Señor. Acompañó también en su tiempo cuando nuestro hermano Samuel David Mejía era supervisor del Asia, a esos viajes misioneros allá al Asia. Amén. O sea que hemos visto un recorrido y un trabajo de esfuerzo en la obra del Señor, y ahora trabajando, amén, para el Señor en la ciudad de Dallas, Texas, o Texas, amén, bajo los auspicios del movimiento misionero mundial. Y para mí es una bendición tener un hombre que ha hecho obra misionera, amén, y que hemos visto los frutos de la obra misionera, amén. Yo creo que hablan más los hechos que las palabras que podríamos nosotros hablar en esta preciosa hora acerca del recorrido ministerial del pastor Antonio Sosa, o Anthony Sosa, como le decimos cariñosamente. Antes de empezar la entrevista, quiero darle unas palabras de saludo a nuestro pastor, al reverendo Anthony Sosa. Amén. Pastor Roberto Andino,
muchísimas gracias por esta invitación. Y bueno, todas esas palabras que, ¿verdad?, se han dicho, pero quiero reiterar la gloria y honra para el Señor. Todo ha sido por Él y para Él. Amén. Gloria al Señor. Bien, gracias por invitarme, por estar en este programa. Lo felicito por pues tener una visión de reconocer pues todos los diferentes obreros que tenemos en la obra y tratar de que por lo menos pedir oración por ellos, porque es lo que necesitamos más, que el pueblo pues se une a orar por todos los misioneros, pastores, amén. Y bueno, todos aquellos que viajan, tenemos, bueno, todos los obreros en esta obra siempre se han hecho viajando y predicando, forjándose en esos viajes largos, difíciles. Y bueno, pero el pueblo siempre ha sido el que ha respaldado en oración a los obreros y se nos ha enseñado a orar por nuestros líderes, nuestros pastores, y eso hace que la obra crezca. Amén. Buenos saludos a todos los que nos están mirando en su programa aquí. También saludamos a usted, hermano Roberto, y a su esposa, que también, como ya mencionó, que ya nos conocemos desde hace tiempo. Saludamos a nuestro supervisor, reverendo Alberto Ortega, amén, nuestro presidente internacional, reverendo José Soto, y toda la Junta Internacional, amén. Que Dios los bendiga. Gracias, pastor, por esta invitación. Amén. Pastor Anthony, ¿a los cuántos años comenzó a trabajar ya en el pastorado? Claro, sabemos que comenzó en México. ¿Cuántos años tenía cuando Dios Sí. lo llamó al ministerio, Pastor Anthony? Bien, yo comencé bueno, se puede decir, la primera obra que Dios me dio para pastorear fue en Monterrey, Nuevo León, en el, en el municipio de Apodaca, los que conocen por allá, en el estado de Nuevo León, México. Yo tenía 18 años, fue casi terminando y cumpliendo los 18 años, creo que fue como en el mes de noviembre de 1991. Tremendo. Aleluya. Amén. ¿Y cómo surge después ese llamado, después de Apodaca, para ir a Pánuco? Porque cuando yo ya lo conocí, usted ya estaba en Pánuco. ¿O antes pasó Sí, a pastorear otros lugares antes de llegar a Pánuco? sí, nomás ese lugar. Monterrey fue mi primera obra que pastoreé, fueron 2 años. Amén. 91, 92 y 93. De hecho, mi hija Rebeca, la que ahora tiene, creo que 28 años, va a cumplir en el mes de enero del año entrante, que es 2021. Ella cumple 28 años y ella nació durante el tiempo de estar de pastores ahí. Entonces, amén. Sí, fueron 2 años de estar en ese lugar. ¿Y en Pánuco cuántos años tuvo? Bueno, de ahí lo que nosotros emprendemos saliendo de Monterrey, entregamos y luego compramos un tipo camper. En ese tiempo yo sentí que yo tenía un ministerio evangelístico y el Señor empezó a obrar pues muchos milagros en las campañas. El Señor obraba grandemente. De hecho, yo creo que fue la época de las campañas. Amén. Llegamos mi papá ayudó a un mexicano, pastor mexicano en aquel entonces, que se llama Daniel Sandoval, lo ayudó a comprar una carpa en Waco, Texas, en la fábrica de donde hacen todas las carpas. Esa carpa en aquel entonces medía 120 pies por 60 pies. Tremendo. Y me tocó pasarla con él era el chofer en aquel entonces, un chofer de un autobús y el autobús que mi papá tenía, lo montamos arriba con todo o sea, no los palos y todo eso se compraron allá, se mandaron a hacer allá, pero en esa carpa prediqué muchas campañas, muchas veces, pero también entre todas esas carpas teníamos varias pequeñas carpas de 40 pies, de 30 pies. Amén. Y no sé cuántas campañas llegué a predicar,
pero por 3 años, desde el 1993 hasta bueno, 2 años y pico, hasta el 1995, prediqué campañas. Estuve predicando, amén, muchas campañas desde Tabasco hasta todo el estado de Tamaulipas y mucho en Veracruz. Estuve predicando muchas campañas evangelísticas. Tremendo. Amén. Y de enseguida, ya que, bueno, ¿cómo fue que Dios nos puso en Pánuco? Fue que al predicar muchas campañas, miré que las almas se salvaban, pero veía que al volver a esos lugares, esas almas no estaban firmes y no veía una firmeza en esas almas y me preocupaba, ¿no? Yo decía, bueno, las almas se convierten, pero no permanecen. Y el Señor me hizo ver que yo tenía que ser pastor para mantener la cosecha. Amén. Y fue que el Señor me puso en el corazón ir a vivir en Pánuco, Veracruz. Y eso fue en el 1995. Por allá mi hijo tenía como, sí, es que fue que mi hijo nació en 95, perdón, 96, entonces fue el mediados de 96 o principios. Mi hijo tenía como 5 meses y él nació en octubre, amén, del 95. Entonces enseguida tenía como 5 meses, sería el mes de marzo, gloria al Señor, del 96, y fuimos a vivir y ahí comenzamos a trabajar ya estable, predicando campañas, pero ya empezando a levantar una obra. Amén. Qué lindo. Pastor Anthony, ahora pasemos a la siguiente etapa de su vida ministerial. ¿Cómo llega al movimiento misionero mundial? ¿Cómo fue ese llamado de Dios en decirle, te necesito ahora en el movimiento misionero mundial? Amén. Bueno, haciendo números correctamente, todo comenzó en Pánuco, porque en Pánuco la obra creció. Tenía un respaldo, tuvimos un respaldo de Dios tremendo. O sea, estoy hablando de literalmente la gente los traían arrastrándolas endemoniadas a veces a la iglesia. Se manifestaban demonios allí y el Señor los liberaba, una liberación tremenda. Yo nunca había experimentado eso en mi vida. Tremendo. Así, estar predicando y estar ministrando en el altar, ya después de predicar un mensaje, las almas venían y de repente, hermanos, en el altar, 3 o 4 endemoniados al mismo tiempo. O sea, pero el Señor los liberaba. Yo decía, wow, esto es tremendo. Pero era porque en esa zona de Veracruz habían personas ahí muy fuertemente, lo que es de las zona de Catemaco, los brujos, sí, los brujos supuestamente muy poderosos. Más bravos de México. Sí, supuestamente. Supuestamente. Yo digo, entonces venían a Pánuco y tenían su centro espiritista. Y entonces había muchas cosas muy raras que sucedían en ese tiempo. Bueno, no tengo tiempo de entrar en todos esos detalles, pero habían, entonces, ¿qué pasa? La obra crece, pero necesito orientación. Necesito que un pastor que me oriente. Necesito, ¿verdad? Que un anciano que me dé consejo. Gloria al Señor. Entonces veía la obra crecer. Tenía mucha gente. Llegamos a tener asistencia de 200 o más en la iglesia. Sí, compramos terreno propio, teníamos edificio, tenía casa pastoral, pero no daba abasto el liderazgo. Entonces empezaba yo a recurrir pues a libros, buscaba libros, necesitaba conocer cómo hacer, pues no sé, hasta la doctrina, ¿no? Cómo enseñar a las almas. Bautizaba un montón de gente, pero pues imagínense, bautizaba 15, 20, 30 gente y no tenía doctrina, gloria al Señor. Tremendo. Y yo estaba preocupado y entonces yo un día, pues es cuando yo estoy en Georgia, en el estado de Georgia hay un hermano americano que yo conozco y él me dice, hermano, yo no sé si usted ha escuchado hablar del hermano Henry Araya. Y yo dije, no, yo no sé quién es él. Dice, bueno, yo lo conozco, él vive aquí a unas millas, aquí en Atlanta. Él estaba en Douglas. Y este hermano, Tomás,
Guthrie, se llama Thomas Guthrie, Tommy Guthrie. Él me recomendó con el hermano Henry, me dio su teléfono, yo le hablo, le dije, mire, yo soy amigo del hermano Tommy Guthrie, y si es posible me gustaría conocerlo, claro, véngase. Y eso fue como yo conocí al Aleluya. movimiento, aleluya. Y algo interesante, mire, se vale tomar el tiempo de hablar esto. Amén. Yo me acuerdo sentado en la sala del pastor Henry Araya, y él puso un video. Ahora yo sé cuál es el video, en aquel entonces yo no sabía, pero ese video era del Congreso en Panamá Mundial. Oh, santo, del 2000. Parece que no, porque todavía no era 2000, Oh, no, no era. estábamos en el No, no. 90 y, Era, era ya, era el Congreso Centroamericano en el 99, si no me equivoco. sí, Sí, era uno mucho antes. Yo creo Ajá. que puede ser desde el 86. Sí, De todas maneras, no me acuerdo el año, pero fue un Congreso mundial. Y el pastor Carlos Guerra estaba predicando. Y por 20 minutos, si no me acuerdo, mal me acuerdo, unos 20 minutos, media hora, el pueblo estaba alabando al Señor. oh, santo. Y la gente estaba temblando, alabando a Dios en lenguas, la gente corría, Aleluya. la gente danzaba. Y el hermano Carlos Guerra se bajó del altar y comenzó a ministrar a la gente, ¿verdad? Que estaba ahí. Y no había predicación. Yo dije, wow, ¿qué es esto? Esto es lo que yo he conocido desde en las iglesias americanas, el mover del Espíritu Santo. Santo. Y sentí algo comenzó a moverse en mi corazón, a conectarme con ese ambiente. Y yo dije, ¿y quiénes son ellos? Me dice, esa es la iglesia del Movimiento Misionero Mundial. Yo dije, wow, yo tengo que conocer a esta gente, ¿verdad? Santo. Eso es algo, yo quiero hacer un énfasis, hermanos, cuando tenemos un nombre o un emblema o una marca registrada. ¿Qué importa la marca si el contenido no es bueno? Amén. Eso, así es. Y si queremos que crezca la obra, no podemos hacer alarde del nombre ni la emblema. Amén. Tenemos que enfocarnos en el contenido. En el contenido, claro. El contenido tiene que ser llamativo, porque usted puede tener el mejor pan de toda la República Mexicana o de los Estados Unidos o de cualquier país, y no tiene que hacer mucha promoción si el pan es bueno. Hay restaurantes aquí, por ejemplo, el Cheddar's. Ellos están en contra de hacer promoción en televisión, en lo que sea. Ellos no hacen, esa es parte de su manera. Dice, nuestra comida tiene que ser tan rica que usted tiene que venir a comer con nosotros, pero por el anuncio de la boca de alguien que comió aquí. Santo, aleluya. Santo. Entonces, eso es el movimiento, eso tiene que ser así, amén. Amén. Como de esa mujer dijo, ven a ver a un hombre que me dijo, o sea, tiene que haber eso en la Amén. obra, porque eso fue como yo fui llamado a la obra. No porque yo miré los 3M's, no porque yo miré o escuché el nombre. Fui yo el que pregunté, ¿cómo se llama esto? ¿Quiénes son ellos? Porque yo me identifiqué con la obra, gloria al Santo. Señor. Y de a partir de ahí el pastor Henry Araya me invitó, pues obviamente en ese tiempo, hermano Roberto, usted se acuerda, ¿no? Amén. Ese ambiente en Chambly era tremendo. Pentecostés, un Pentecostés. Hermano, ese ambiente en Chambly fue un ambiente que arrancó aquí en esa zona de Georgia, bastante hermoso, que me impactó. Dios, ahí también habían liberaciones, habían sanidades, habían milagros. Gloria al Señor. Y eso me inspiró y estuve ahí luchando en la iglesia de Pánuco. Sin embargo, no estaba muy confiado, pero cuando conocí, pregunté al hermano Henry que cuando había un siguiente actividad, y yo me acuerdo la convención de jóvenes, creo que fue del 97, 98, por ahí vino también y predicó el pastor Carlos Guerra en esa convención En de Atlanta. jóvenes. En En Atlanta. Se hicieron dos. Amén. Yo creo que fui a dos de esas convenciones.
Me acuerdo que la primera fue que se rentó un templo ahí, amén, un templo de techo de lámina, como un Amén. De la iglesia del lugar tabernáculo. La iglesia del del tabernáculo. tabernáculo, exactamente, hermano. Y nunca se me olvida esa primera convención. ¡Ah, Fue mi primera santo! convención en el movimiento como miembro. Ajá. Fue la primera para mí también. Oh, sí. Ah, Sí, fue la bueno. primera. Ah, para mí también. Y ¿sabe qué? Me tocó el privilegio de ser el chofer del pastor Carlos Guerra. Aleluya. Tenía de un carro, amén, y en ese carro de renta, pues yo recogía al pastor Carlos Guerra, amén, y cada mañana, pues, ¿verdad? De ahí nos trasladábamos. Eh, ¿Sabe qué, hermano? Yo lo voy a ser sincero, yo ni siquiera estaba muy que de la corbata y saco ese tiempo, ¿no? Amén. Yo no, yo ni siquiera ponía corbata, no era mi costumbre. Pero me dijeron cuando yo iba, me dice el pastor Carlos Guerra, usted va usted va a pasar a dar un testimonio en el día de hoy. Pero me pregunta, ¿usted tiene un saco? Yo dije, yo no tengo saco. Entonces alguien me recomendó, creo que el hermano Marcos Salgado estaba ahí. Amén. Amén. Me dice, varón, usted necesita un saco para pasar al altar. Y yo dije, Aleluya. yo no tengo un saco. Entonces, ¿qué cree que yo hice? Salí corriendo. Amén. Dejé al pastor Carlos Guerra en la puerta y me subí al carro y corrí a un Goodwill. Yo dije, aquí el primero que aparezca, y lo compré el Tremendo. saco y lo puse, gloria al Señor, para poder estar en presentación para pasar, porque yo no esperaba para pasar. Ahí sabe que yo me acuerdo el testimonio también que yo di y abrí las escrituras y hablé de las piedras. Si no, si usted no alaba a Dios, Dios puede levantar estas piedras. Y entonces yo dije, ¿y usted qué está sentado ahí? ¿Por qué está usted, joven, sentado ahí callado? Y se soltó el alabanza, esos jóvenes Santo. brincaron. Y mucha gente me dice, Pastor Sosa, nosotros nos acordamos de ese testimonio que usted dio, ese primer testimonio. Dice, no, es que a partir de ese momento usted ya era parte del movimiento misionero mundial. Amén. Amén. Aunque yo no era realmente todavía oficialmente de la obra, porque no me reconocieron como obrero hasta el 2002 cuando recibí la obra del Paso. Amén. Pero de todas maneras, ¿verdad? Había ya estado en Pánuco como pastor. Y entonces hermano Marcos Salgado fue también el que jugó un papel bastante fuerte en la obra de Pánuco. Yo pagué un pasaje para que viniera, amén, a él y a su esposa. Yo los invité porque los conocí ahí en Atlanta. En Atlanta. Y ellos vinieron acá a México, a Pánuco, para predicar una campaña. En esa campaña se salvaron como 35, 37 almas. Tremendo. Sí, eso fue tremendo, tremendo. Una campaña, Dios mío, y la mayoría de los que se salvaron en esa campaña continuaron. Está el hermano Armando, está el hermano Fernando, estaba el hermano Yocundo, la hermana Mariana. Ellos afiliaron porque eran bautistas y ellos se afiliaron. Entonces, bueno, eso fue que la obra creció, pero sin embargo, había un conflicto. ¿Ve? Yo creo que se vale hablar de esto, hermano Roberto. No sé si Amén. usted quiere que continúe con el otro, No, amén, con dele, esta dele, parte. dele, como Dios lo guíe. Sí, sí, bueno, entonces yo creo que mucha gente, amén, ya podemos hablar de esto Amén. sin llorar muchas lágrimas. Pero le puedo decir que hubo un problema ahí, de conflicto, porque cuando el hermano que estaba aquí anteriormente, el supervisor en los Estados Unidos, promocionó una actividad con nosotros en Pánuco. Para ese entonces, pues ya habían como cerca de 20 pastores, 18 o 20 pastores en México que estaban con nosotros. Y estoy hablando de una organización que no es del movimiento. Amén. Amén.
Entonces, pues nosotros estábamos comenzando con más iglesias, muchos pastores estaban levantando obras y la obra ahí estaba creciendo. Bueno, entonces yo invité a que vinieran, pero en eso que se promovió mucho la actividad, comenzaron a venir muchísima gente y llegó hasta el mismo presidente internacional de la obra, el pastor Rubén Rubén Rosas. Rosa, que ese tiempo era el pastor Sí, Rubén Rosa. Qué tremendo. y llegó el secretario y el tesorero, amén, internacional, que en aquel entonces fue Samuel Rolón y el pastor Jorge Álvarez, Jorge amén, Álvarez, sí. amén. Y entonces vinieron, estuvieron con nosotros, pero en esa convención hubo un choque y me dio pena, hasta yo quería que la tierra me tragara porque yo estaba muy triste porque no se entendió bien las cosas. Para no hacerlas toda la historia larga, amén, hubo un malentendido, solamente hubo malentendido, hubo palabras fuertes, pero Dios se glorificó en todo el ambiente, estuvo glorioso. A mí me sorprendió porque predicaron los pastores. Yo me acuerdo, el pastor David Obando fue, y él estuvo allí, amén, él estuvo allí y él dio un testimonio, hermano, que Dios mío, se llenó el lugar de fuego, gloria al Señor. Santo. Pero después de eso, tuve que tomar una decisión. Y yo sabía, la presión estaba sobre mí. Yo sabía que si yo seguía en esa obra, no iba a alimentarme correctamente, no iba a recibir las instrucciones. La obra estaba muy grande. Solamente imagínense, eso fue cuando vinieron, fue en el año 90, en el año 2000. 2000, sí. Entonces, ¿cuántos años tenía yo? O sea, yo tenía unos 20, ¿cuánto sería? 73. Nací en el 73 para 2000. Amén. ¿Cuántos años tenía yo? 28 años. Y 27 años tenía nada más. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo a esa edad de joven con tanta carga, con tanta responsabilidad, sin tener un pastor mayor encima de mí que me estuviera guiando? Entonces, aunque mi padre estaba ahí, pero no estaba en el país, estaba en los Estados Unidos y no estaba esa cercanía para eso. Entonces, tuve que tomar una decisión y el Señor, después de varias cosas, y uno de los casos muy fuertes que me tocó a mí, yo entregué la iglesia en un domingo en el mes de julio del 2001. Y el siguiente día, lunes, atropellaron a mi hijo Caleb. Tremendo. Sí, de un carro de un hermano precisamente que vino a visitarnos. Se subió la llanta de atrás en una reverseada que dio y se subió arriba de su espalda totalmente. Y me lo entregaron en mis brazos, estaba muerto. Y bueno, ya comenzaron las acusaciones que yo estoy mal, que porque estoy entregando a la iglesia, que porque me voy sin la voluntad de Dios. Tremendo. Eso fue tremendo. Pero bueno, ahí fue que entregué la obra, le entregué la iglesia y hay muchas otras cosas que hay que hablar de esto, pero en resumen, hermanos, el Señor ahí me enseñó que no podía yo tomar la iglesia y trasladar la iglesia para el movimiento. Porque cuando yo quise hacerlo en una oración, yo estaba rogando al Señor la voluntad de Él. Entonces comencé en mi mente, amén, a decir, yo quiero sacar mi iglesia de esta obra y meterla dentro de la obra del movimiento, con todo y edificio, con todo y casa pastoral. Y el Señor habló a mi vida Oh, claramente gloria a Dios. y me dice, no lo hagas, porque esta es mi obra también. Tremendo. No dañas a mi obra. Yo te bendeciré donde quiera que tú vayas. Y eso es fuerte porque, hermano, ¿cómo voy a dejar eso que es que uno siente que es de uno? Por eso yo con mucha confianza yo puedo hablar y decirle a todas las personas, ¿cómo se atreve usted a reclamar un terreno, un templo, un edificio para usted? Usted no lo puede hacer. Amén. Amén.
Por eso Dios en un momento dado, si yo tuviera que entregar cualquier obra, a mí no me duele. Ya pasó por esa experiencia, no una Ya, sola vez, muchas veces. ya, ya por lo menos, ya una iglesia, porque en El Paso, pues no fue tan difícil, porque no hubo un edificio ya construido, pero, pero Tampico sí. Tampico ya tuvimos un terreno, un edificio, todo ya, hermano, y dejarlo y decir, bueno, cuando me dijeron, yo me vine, no es que yo me venía a los Estados Unidos, amén, pero esa es otra etapa, Amén. pero sí me pasó, tuve que entregar también otra iglesia, amén, gloria al Señor. Amén. Pastor Tony, ¿cómo fue esa experiencia de su pastoreo en del tiempo que trabajó en El Paso? ¿Cuántos años estuvo en El Paso ya? Porque esa fue la bienvenida a la obra, ¿verdad? Llegar al Paso, Texas. Recuerdo cuando usted me testificaba, se forman unas tormentas de arena, Pastor Roberto, fuertes por acá. ¿Cómo fue esa experiencia en El Paso, Pastor? Yo creo que fue una escuela allá dentro del movimiento. Absolutamente, lo que pasa es que no conocía la parte de la obra que es la formación del carácter del obrero. ¿Sí? No conocía lo que era mirar a un obrero empezar desde abajo, aunque yo ya había empezado desde abajo, pero una cosa es empezar de abajo, ¿verdad? Sin restricciones y sin orientación, y otra cosa es que uno comienza desde abajo en un lugar difícil, Amén. amén, que donde uno quizás no escogió, porque esto fue lo que yo entiendo. Nada más dijeron, esta va a ser la obra donde va a estar y ya. Exacto, así es. Así fue. Sí, sí. Y eso es interesante porque ahora el supervisor de la obra es el pastor Alberto Ortega. Y a mí me llama la atención porque justamente cuando el pastor Ortega está recibiendo casi la supervisión, también yo estoy haciendo mi transición de México para acá. Tremendo. Exacto. Entonces él tenía de supervisor, no me acuerdo qué año fue que él recibió la supervisión, pero fue más o menos en el año 2001, creo. 2001, sí. Bueno, entonces él acababa de recibir la supervisión y en el mes de noviembre del campamento de jóvenes yo me presento ante él y le digo, pastor, yo estoy aquí, pero no sé a dónde yo puedo ir, porque Amén. mientras yo voy a Virginia, porque en Virginia viven mis abuelos, mi familia. Entonces no tenía más dónde ir. Y entonces pasé 3 meses, pero yo sentí que no era el lugar. Y yo un día le hablo al pastor Ortega, le digo, pastor, aquí no es el lugar, yo tengo que irme a sentar bajo quizás un pastor a conocer la obra, necesito. Y entonces yo tenía el U-Haul empacado y el pastor Henry Araya se acuerda de esta etapa. Yo estaba allá con todos los muebles adentro del U-Haul, pero todo ya estaba. Y hablo al pastor Ortega, me dice, bueno, hijo, dice, ¿por qué aquí tenemos una necesidad grande en El Paso? Para que vaya al Paso. Y yo dije, pastor, no siento, yo siento herido, yo siento el dolor de las cosas que pasaron. Y él dice, bueno, hijo, es que también, pues las heridas se pueden sanar aún en la obra. Yo dije, Tremendo. ay, pastor, yo no sé, yo no creo, igual y mi esposa, ella como que no quiere. Y él me dice, bueno, usted es la cabeza del hogar, hay que caminar, dice. Pero le dije que no y colgué el teléfono. Y cuando yo colgué el teléfono, yo escuché una voz que me dijo, nunca menosprecies una oportunidad que yo te doy. Tremendo. Así me golpeó esas palabras, así yo lloré, comenzó a llorar y a llorar, Señor, yo nunca he negado trabajar por ti. Me dice, ¿y cómo entonces no aceptes mi oferta? Y creo que fueron, y si el pastor Ortega se acuerda, no sé, pero 45 minutos pasaron, 45 minutos, y yo ya estaba en el teléfono
yo estaba hablando a él, pastor, perdóneme, perdóneme, pastor Ortega, el Señor me ha reprendido, dame la oportunidad, todavía queda abierta la oportunidad. Yo hasta miedo tenía que alguien Sí, había agarrado la oferta. tremendo. Sí. Entonces, bueno, allí fue como yo fui al Paso, eso fue en el mes de febrero 2002 y yo estuve 4 años y medio prácticamente. En el mes de agosto del 2006 fue que entonces el pastor Ortega, amén, también, que dijo, está bien, pastor Tony, si usted siente irse a México una vez más, bueno, adelante. Y el Señor permitió que yo regresara a México porque sentí que tenía asuntos desatendidos. Amén. Amén. Y Pastor Tony, ¿cómo fue esa experiencia allá ahí en México? ¿Y cuántos años estuvo ahí haciendo la obra en México? Y los peligros que usted tuvo con estos grupos criminales también. ¿Cómo fue esa Sí, experiencia allí en México? sí, porque en el 2006 es que comenzaron a, wow, es una historia larga, pero en el 2006 fue que se comenzaron a combatir el narcotráfico. Entonces, usted sabe que los Zetas viene siendo un sistema militar. Amén. Ellos fueron, Son ex creo que fueron, militares. sí, fueron militares de México que fueron escogidos de un grupo especial y los pusieron allá en Georgia, precisamente en ese lugar donde entrenan los Green Beret, los Beret Verde, que es una fuerza especial de los Green Beret. Y les dieron, usted sabe que todos los grupos acá de fuerzas especiales tienen claves. Amén. Eh, por ejemplo, el B-22 o el A-43 la Y-55 es que son claves de los nombres de cada uno de ese grupo especial. Amén. Y resulta ser que ellos entonces le dieron a este grupo eh, toda la letra Z para identificar cada uno. Y Amén. entonces ellos comenzaron a combatir el narcotráfico en México. Entonces llegó cierto cártel y que dijeron, ¿sabe qué? Nosotros queremos que ustedes sean nuestros sicarios y queremos que ustedes se integren con nosotros. Y entonces se brincaron la cerca, yo creo. Entonces, en ese tiempo fue más o menos en la fecha, en el año en que yo me fui para allá, el 2006, por ahí. Y comenzó unas situaciones muy fuertes en México en ese tiempo. Uh, se oían de cosas muy, muy, muy raras, como secuestros, Amén. como ellos venían y el famoso que le llaman calentar la plaza, que es hacer daños a ciertas ciudades que no sé, es un acto de terrorismo. Amén. Cuando De dicen sembrar calentar terror, la, miedo. exacto, para que la gente se asuste y pues se pase con ellos para darles el permiso y la luz verde para que hagan todo. Hubo en ese tiempo muchos muertos, pero en el 2009 precisamente, porque acuérdese, yo entregué la obra en agosto del 2006 e inmediatamente me fui a México. Fui a Amén. México a comenzar a trabajar en el año 2006 en Tampico. Y el Señor nos puso Tampico. Tampico, que viene siendo las tres ciudades ahí muy importantes, Altamira, Madero y Tampico. Estuvimos realmente en Madero, pero es como parte de todo ese metroplex. Pero sin embargo, en el 2009 hubo pleito entre ellos, entre los grupos delictivos. Comenzaron a matarse entre ellos. Estoy hablando de lo más triste, hermano, de lo más Amén. feo, de lo más feo, de lo más feo. Se miraban continuamente gente armada por las carreteras. Habían trenes que le llaman trenes de camionetas de pick-up de 20, de 30 camionetas, hasta más de 100 a veces, con banderas, con gente encapuchadas, gente, ¿verdad? Con ¿cómo se Pasa llama? montaña. Pasamontaña, y se bajaban
con chalecos antibala, y a veces se agarraban, perseguían el uno al otro por las carreteras, por las calles. Hubo toque de queda, hubo gente que mataban, que descuartizaban, que tiraban las cabezas ahí en la plaza, que colgaban gente. Y esto para mí, pues usted se imagina, yo de los Estados Unidos, nacido de una familia americana, y de ver todo eso, yo estaba espantado, hermano, yo estaba Sin- espantado. ¿Sintió usted en algún momento que podía perder la vida? Oh, sí, en cualquier momento, porque hermanos, hasta sentado comiendo tacos con mi familia, literalmente comienzan a darse de balazos Santo, a media cuadra de donde yo estoy. Frente en la tienda donde yo estoy, ahí están dando de balazos. Eh, un hermano de la iglesia, después de un culto, venimos a la tienda y lo brincaron frente a mí. El jefe del grupo que salió ahí sacó una pistola, una escuadra, le dicen, porque es una pistola de manera, pero dorada, plateada, dorada, y tremendo, cortó cartucho y ya lo iba poniendo a su cabeza y eso yo brinqué, abrí la puerta, no lo hagas, no lo hagas. Y solo porque no se movía el carro, entonces dijo, mueve tu carro, y dije, bueno, y entonces le contestó al hombre, no grosero, sino que le dijo, disculpe, ahorita que salga el otro carro. Y salió el hombre y le dio una patada a la puerta y dice, yo te dije que movieras el carro ahorita. Pero entonces el hermano dice, pero ¿por qué me hace eso? Y entonces le dice al otro compañero, pásame el fierro. Así. O sea, son muchas terrible. cosas. Y eso que ese muchacho un día en el parque le dio unas como patada con la pelota a mi hijo Caleb. Y Caleb se sintió muy mal por eso. Y hasta quería él defenderse físicamente, pero dice que algo le dijo que no lo hiciera. Tremendo, Pero no sabiendo que él era un hombre del cabeza del grupo. Yo terrible. el segundo sabían, estamos rodeados de 30 hombres. Y uno nunca se imagina que tanta gente está unida, pero como el jefe estaba solo en la tienda con 2 o 3, pero no sabíamos que en el estacionamiento estaban posicionadas 30 personas. O sea, son cosas tremendas que pasan. Amén. Yo me No, acuerdo, hermano, de estar dormido en la noche, literalmente tener que dormir al son de las balas, al son de la ametralladora, al son de los bombazos que hacían toda la madrugada. pero lo tremendo de esto, Pastor Anthony, que a pesar del peligro, Dios usó para la gloria del Señor, podemos decir, ese ministerio suyo para abrir otras obras allí en México. Sí, bueno, nosotros estuvimos de presbítero en la zona 6, amén, que abarca Monterrey, Cadereyta, Reynosa, Monterrey, perdone, Matamoros, y sí, se levantaron diferentes obras, incluso la parte norte de Veracruz, en la ciudad de Cuauhtémoc, cada uno de esos lugares se fueron estableciendo obras, amén. Posteriormente a nuestra llegada a ese lugar, no puedo yo recibir la gloria de todas esas obras. No quiero de ninguna manera pasar por alto. Primero Dios, que sea el que Amén. recibe toda la honra, pero también quiero decir que habían otros obreros ahí, amén, que Dios llamó, por ejemplo, el pastor Carlos, amén, que está ahí, el hermano, el pastor Isidro Bello, el pastor que todo eso son personas que estaban empezando y lo mismo les sucede, ellos hablan al movimiento y piden que se les visita. Y bueno, ellos me hablaban a mí, yo iba, visitaba y de repente la obra empezó a crecer así. Qué Amén. lindo. Pastor Anthony, entonces después, de nuevo, Dios lo guía, amén, y vuelve acá a Estados Unidos, a trabajar precisamente en Dallas. ¿En qué año entra de nuevo acá a Estados Unidos? Sí, bueno, estuve 8 años en Tampico, 2006 al 2014. En el mes de noviembre del 2014, el 1 de noviembre, yo recibo la iglesia aquí en Dallas, Texas, que es la conurbano, la zona conurbada
de Carrollton. Amén. Amén. Entonces podemos ver que estuvo 5 años de silencio, yo 4. Sí, sí, sí. Y surge ya después en los cambios que hay en la obra, sabemos de todas las situaciones que hubo y se le da de nuevo la responsabilidad de estar a cargo de esta zona, amén, 20. ¿Cómo ha sido, amén, ya como presbítero el trabajo que ahorita se está implementando? Porque en esa zona que estamos allí hubo también estos problemas de división. ¿Cómo ha sido este trabajo ahorita? Yo sé que ha sido la pandemia, también se ha metido por en medio, pero ¿cómo ha sido este trabajo en la obra en la zona 20, Pastor Antonio? Bueno, también se vale también hacer reconocimiento que pertenezco a la zona 9, Amén. aquí de Texas, en la parte norte. Hace poco tiempo Texas se dividió en 2 zonas, la zona norte y la zona sur, que es la zona 9 al norte y la zona 19 al sur. Amén. Entonces la iglesia que pastoreo, por la gracia del Señor, está dentro de la cobertura de la zona 9. Amén. Y el presbítero de la zona 9 es el pastor Joel Reyes, Amén. del cual pues saludamos, amén, cariñosamente a nuestro pastor Joel Reyes y su esposa, que han sido pues para nosotros siempre esas personas, pastores que son amigos y también líderes en la zona, y siempre su orientación, ¿no?, en la obra. Es un labor muy bonito que está haciendo el pastor Joel Reyes, amén. Pero también pues nos toca salir a la zona 20. Y bueno, acabo de recibir, y bueno, hablando de los 5 años de silencio, resulta ser que hubo un malentendido en mi venida para acá, porque sinceramente no era mi deseo de estar aquí, sinceramente. Yo estaba con el plan de ir a Jalisco, lo había comunicado a todos mis líderes, pero resulta ser que cuando yo vivo en los Estados Unidos, en la frontera, no hubo una comprensión, quizás digo, no sé si es mi culpa o la culpa de alguien más, no sé, pero la falta de comprender posiblemente que podría yo tener una casa del lado de Texas, vivir ahí y pastorear en México. Pero dijeron, no se puede. Está bien. Bueno, acepté y entonces me mandaron a Dallas. Amén. Entonces, bueno, acepté. Yo dije, tengo que sujetarme. Todo este tiempo estoy todavía aprendiendo a sujetarme porque Amén. eso es importante, ¿no? Eso hasta que Cristo venga. Hasta que Cristo venga. Entonces, bueno, no era mi deseo, pero acepté. Y, y entonces fueron 5 años. Ahora quiero notar también que había sido el vicepresidente a nivel nacional de México y también presbítero. Amén. Pero cuando yo llego a Dallas, eso es cero cargos. Pues yo no estoy buscando cargos. Amén. Y estuve 5 años, también se me prohibió salir, amén, del país. Y eso en un momento dado uno puede decir, wow, ¿y por qué? Pero no lo entendía en ese tiempo. Hermano Roberto, yo quiero decirle ahora que el Señor me ha bendecido y me ha dado como un poquito más de conocimiento amplio, más visión. Creo que merecía cada uno de esos años de silencio. Creo que yo puedo recibirlos ahora y abrazarlos y decir, bueno, gracias Señor, tanto me amas, tanto me amas. Amén. Eh, y entiendo que Dios tiene, y es que yo entiendo esto ahora más que nunca, que de verdad cuando se trata de nuestro lugar en la obra, eso le toca a Dios a ponernos, no a nosotros. Amén. Y Dios lo va a hacer. Por eso ahora este año, amén, oficialmente me pusieron como supervisor misionero del bloque B de Asia, que ¿Qué países son comprende, los que componen el bloque B, Pastor Antonio? sí, es la India, Nepal y Sri Lanka por ahora. Amén. Y Gloria a Dios. primero Dios, vamos a entrar en otros países en esa zona. Amén. Así será. Amén. Pero Entonces, entonces me dieron el cargo de presbítero el año pasado para la zona 20, que viene siendo
ah, en cuanto a ciudades, Wichita, Kansas, Kansas City, Missouri, y también aquí en Little Rock. Amén, Aleluya. Arkansas. Entonces, Entonces tenemos, siga, continúe. entonces, bueno, esos 3 lugares solamente tenían 3 familias. De hecho, en Kansas City había un joven solamente, Amén, amén. un joven y una familia, el hermano Víctor y su familia, el hermano Samuel Cocha, nada más, como es un joven soltero. Amén. Acá en Little Rock también está una sola familia, Little Rock, y una sola familia en Wichita, nada más. Entonces yo digo, bueno, se llamará esto zona o no, pero vamos a levantar lo que el Señor nos ha dado, vamos a Y estamos trabajar. viendo. Recuerdo cuando nosotros, usted sabe que eso pertenecía a la zona 10 y Ujú. pues ya nuestro supervisor nos dijo que iba a ser la zona 20 y cuando le di los teléfonos de los pastores, sabemos que era un trabajo prácticamente de cero que se iba a hacer por las situaciones que había pasado. Pero Amén. creemos, hermano Tony, que Dios nos va a bendecir. Digo, nos va a bendecir porque esta es una sola obra. Una sola Amén. obra. Amén. Y creemos que, que, que lo mejor para la iglesia en el aspecto de ganar almas en este poco tiempo que nos queda está por venir. Ay, Amén. sí, gloria al Señor. Aleluya. Sí, Ahora, ahí en Wichita está el hermano de Juan encargado de Carlos, la obra, Juan Carlos. Juan Carlos Velázquez y su esposa, y ellos tuvimos una campaña hace como un mes atrás, y con esa campaña se reventó el ambiente, hermano. Se Santo. reventaron unas cadenas tremendas y hay asistencia casi como de 20 almas ahí ya. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y luego en lo mismo en Kansas City, la semana pasada, instalamos al hermano obrero, no es tampoco es obrero oficial, pero ya salió de aquí, de la iglesia de Amén. Carrollton. Gloria a Dios. Un miembro aquí, el hermano Wilber Seren, con su esposa, la hermana Mayra, y con sus 2 niñas, tuvimos el culto de despedida el domingo antepasado, y luego montamos la traila de una trailita que traigo con todas sus cosas, y a subir hasta allá a instalarlos como encargados de la obra. Y este domingo, que fue el día de hoy, que estamos grabando esto ya en la tarde del domingo, bueno, hoy precisamente tuvieron, ¿cuántos adultos? 10 adultos y 8 niños. Santo. 18 personas. Gloria a Dios. No, que es una bendición, ¿no? Porque es que estamos viendo, ¿verdad? Yo creo que la pandemia ha sido un desafío, pero un desafío que Dios nos está premiando porque en medio de pandemia también hemos visto que se han levantado otras obras. O sea que la obra no Amén. se ha detenido. Amén. Amén. Así Pasando a es. un siguiente punto, Pastor Tony, ya para terminar, esta parte, yo le hago una pregunta y usted me contesta con una sola frase. Amén. Está bien. Obra misionera en México. Bueno, yo ya no estaba preparado para esto, pero podría decir Una sola frase. una sola frase. O Obra dos. misionera. Hay muchos terrenos por donde correr todavía. Aleluya. Sus padres. Los más lindos y ejemplos para mi vida. Su esposa y sus hijos. Compañera en todo lo más difícil que hay en la vida, y también hijos que también apoyan a sus padres, a su papá. Obra del Movimiento Misionero Mundial en Dallas, en Carrollton, Dallas. Refugio para muchos. Zona 20. Zona 20, centro de avivamiento. Bloque B, ¿verdad? De Asia. Amén. El eje del envío de evangelistas y misioneros al mundo entero. Y por último, Jesucristo. Mi amigo y Salvador,
el mejor, el más lindo de de todas las cosas que ha sucedido en mi vida. Jesucristo, sí. Aleluya. Así es que hemos llegado a la parte final, amén, a la conclusión de nuestra entrevista. Damos gracias al pastor reverendo Anthony Sosa, que es presbítero de la zona 20 y también supervisor del bloque B, amén, allá en Asia. Amén, un privilegio verlo en nuestro programa. Por favor, amén, suscríbase a nuestro canal Roberto Andino, temas de impacto espiritual, y por favor esté pendiente cuando subamos cada video, amén, para que YouTube le avise cada vez que subamos un próximo video. Y también esta entrevista va a estar en la plataforma de Facebook de la página del Movimiento Misionero Mundial en Fort Payne, también de la zona 10 del Movimiento Misionero Mundial y de la zona 11 también del Movimiento Misionero Mundial, para que usted pueda, amén, gozar de esta entrevista que hemos hecho con nuestro pastor, amén, y amigo, el reverendo Anthony Sosa, amén. Vuelvo a repetirlo, presbítero de la zona 20 y supervisor misionero del bloque, amén, B de allá del Asia. Así es que ha sido una bendición. Por favor, amén, esté pendiente, amén, que vienen más entrevistas, más posteos aquí en su programa Temas de Impacto Espiritual. Dios te bendiga.